Hola, vamos a hacer un ejercicio sobre un balance combinado de materia y energía de ingeniería química, en el que tenemos un quemador de una caldera, que nos quema un gas combustible que tiene una composición en porcentaje en volumen de 35% de hidrógeno, 21,2 de CO, 15,8 de metano, 2,5 de CO2 y 25,5 de nitrógeno. Ese es el gas combustible que vamos a quemar en el quemador, ¿no?, de la caldera. Y vamos a utilizar aire como comburente, y lo vamos a utilizar con un 20% de exceso con respecto al requerido. La combustión la consideramos total y tanto el aire como el combustible entra a 300 grados, mientras que los gases de chimenea, el gas de combustión, abandona el quemador a 600 grados. Y bueno, hay que suponer que la combustión es total y vamos a determinar la composición en molar, la composición, el porcentaje en moles en base húmeda, lo que quiere decir que vamos a incluir al agua, de los gases formados en la combustión, y también el calor que el quemador transmite a la caldera por 100 kilomoles de gas combustible quemado. Bien, entonces, bueno, vamos a usar una base de cálculo que van a ser 100 kilomoles a la hora. La hora no la voy a poner, pero alimentamos a la caldera 100 kilomoles hora de esta mezcla de gases, y lo que nos manda es que le digamos la composición del gas de chimenea y además la transferencia, el flujo de calor a la hora que se produce desde el quemador hacia la caldera, que bueno, tenemos aquí el resultado, es de 5,5 por 10 elevado a 6 kilocalorías transferidas por hora. Y aquí tenemos la composición en porcentaje en moles o volumen, que es equivalente, porcentaje en moles y volumen es equivalente para el gas de chimenea. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es un pequeño esquema para tener una idea de los datos que nos dan y de lo que tenemos que calcular. Entonces vamos a dibujar un bloque que va a representar nuestro quemador, el cual vamos a alimentar con un combustible que está formado por un 35% de hidrógeno, contiene un 21,2% de monóxido de carbono, tiene un 15,8% de metano, tiene un 2,5% de dióxido de carbono y tiene un 25,5% de nitrógeno. Además necesitamos un oxidante. Como oxidante vamos a utilizar aire. Suponemos que el aire tiene una composición normal, es aire normal, atmosférico, 21% oxígeno, 79% de nitrógeno, y lo vamos a utilizar con un 20% en exceso. Y por la chimenea nos salen los gases resultantes de la combustión. Esos gases van a ser: el resultado de quemar hidrógeno es agua, el resultado de quemar CO es CO2, el resultado de quemar metano es CO2 y agua, y el nitrógeno es un inerte, y el CO2 también es un inerte. Por lo tanto, bueno, por aquí nos va a salir dióxido de carbono. Vamos a tener el oxígeno, el aire está en exceso, por tanto saldrá también oxígeno. Al meter aire en exceso hay parte del oxígeno que no es necesario para la combustión, sale como gas de chimenea. Todo el nitrógeno sale porque es un inerte. El nitrógeno entra y sale como inerte, no le ocurre nada. Y además generamos agua. Durante la combustión del hidrógeno se forma exclusivamente agua, la combustión del metano genera también agua. Por tanto, vamos a tener dióxido de carbono. El 2,5% que entra sale sin pasarle nada también. El dióxido de carbono es un inerte en el quemador, pero además hay que sumarle el que se genera en la combustión del CO, que quema CO2, y en la combustión de metano, que también forma CO2. Bien, lo segundo, aquí esto es lo que llamamos el gas de chimenea. Esto que tenemos aquí es el gas de chimenea. La composición del gas de chimenea se podría dar de dos formas: en base seca, si consideramos solamente los tres primeros gases, CO2, oxígeno, nitrógeno, también se conoce como análisis Orsat, y puede darse en base húmeda incluyendo el agua. En este caso el ejercicio dice que lo demos en base húmeda, la composición en base húmeda. Hay que incluir el agua. Bien, ahora lo siguiente es dibujar las reacciones que ocurren en nuestro quemador.
El hidrógeno quema con un medio de oxígeno para dar agua. Bien, lo siguiente que tenemos también que determinar es el agua cómo sale, cómo la obtenemos. Vamos a considerar que en esas condiciones del quemador es gaseosa, agua-gas. Claro, se obtiene más energía si el agua formada fuera líquida. Hay una diferencia energética que es el calor de condensación del agua, pero bueno, en esas condiciones vamos a suponer, y además nos resulta más fácil después el balance de energía, si consideramos que el agua es gas. Por otro lado tenemos el monóxido de carbono, quema con un medio de oxígeno, también es CO gas, quema con oxígeno gas para dar dióxido de carbono, también gas. La tercera reacción de combustión es la del metano. Y la última, el metano quema con oxígeno para dar dióxido de carbono y el agua, que también la vamos a considerar gaseosa. Más agua, también gas. Ajustamos, hidrógenos 2, hay que poner 2 en el agua, 4 oxígenos, ponemos aquí 2 y ya lo tenemos ajustado. Ahí es importante fijarse bien en el ajuste de la reacción, no meter la pata en eso porque bueno, es bastante triste ya empezar mal el ejercicio por ese pequeño detalle. Entonces hay que procurar fijarse, repasar a ver si están bien ajustadas las diferentes reacciones. Vale. Una vez que tenemos las reacciones, pues vamos a calcular. Bueno, tenemos primero que saber cuánto vamos a alimentar. Entonces vamos a tomar la base de cálculo de 100 kilomoles a la hora, 100 kilomoles de alimentación. Esta mezcla que tenemos aquí va a ser de 100 kilomoles. Eso es una base de cálculo, lo podemos considerar como base de cálculo. Base de cálculo, 100 kilomoles hora de gas, de alimentación a la caldera. Al quemador. Vale. Y ahora, como aquí tenemos los porcentajes de ese gas que alimentamos, podemos inmediatamente saber cuánto hay de cada componente. En 100 kilomoles de gas hay 35 de hidrógeno, hay 21,2 de CO, hay 15,8 de metano, 2,5 de CO2 y 25,5 de nitrógeno. Si sumamos, debería sumar 100, todas esas cifras, los 100 kilomoles de gas alimentados al quemador. Y vamos a empezar a... Por tanto, bueno, conocemos lo que alimento, cuántos kilomoles alimento de todos los componentes. Vamos a empezar a hacer los cálculos de lo que sale, que es precisamente lo que me interesa para el primer apartado, ¿no? Para calcular la composición del gas de chimenea. Entonces podemos, por ejemplo, empezar por el dióxido de carbono. Vamos a calcular el CO2 que tenemos a la salida. CO2 a la salida, o sea, en el gas de chimenea. CO2 en el gas de chimenea. Bien. ¿Cómo hacemos estequiometría? Usamos la estequiometría. ¿Cuántos moles de CO2 se forman? Bueno, pues se va a formar CO2 en la combustión del CO. ¿Cuánto CO quemamos? Quemamos 21,2 kilomoles. Como es un 21,2%, pues tenemos 21,2 kilomoles de monóxido de carbono. ¿Y cuánto dióxido de carbono se genera al quemar esos kilomoles de monóxido de carbono? Pues los mismos, 1 kilomol de CO, 1 kilomol de CO2. Por tanto, 1 kilomol de CO genera 1 kilomol de CO2. Vale, ahí ya tenemos el CO2 formado al quemar el CO. ¿Qué más produce CO2 en la combustión? Pues también nos produce CO2 la combustión de metano. Es el otro componente que genera CO2. Y volvemos a repetir el cálculo. Voy a ponerlo aquí porque me parece que ahí no entra. Más metano. ¿Cuánto metano quemamos? 15,8. 15,8 kilomoles de metano. Y por cada kilomol de metano que quemamos, 1 kilomol de metano me forma 1 de CO2 también. 1 kilomol de CO2. Y ya no hay más, pero debemos recordar que entran 2,5 kilomoles como gas de alimentación y hay que sumarlos, más 2,5 kilomoles. Eso tenemos que recordarlo porque si no, 2,5 kilomoles que se alimentan por aquí y que pasan el quemador sin que les ocurra nada. Bien, pues entonces ahora sumamos todas esas cantidades y vamos a obtener 39,5 kilomoles. 39,5 kilomoles de CO2. Vale, una vez que tenemos el CO2 que sale, es decir, por aquí, vamos a copiarlo, salen 39,5. Después vamos a hacer una tabla
porque es bastante interesante. A la hora no lo pongo, pero es un flujo molar de 39,5 kilomoles hora. Después en una tabla lo pintamos, lo ponemos todo junto. Ahora vamos a calcular, por ejemplo, pues no sé, el agua, por ejemplo. Agua que tenemos a la salida. Agua a la salida. Bueno, pues el agua ¿de dónde procede? Procede de la combustión del hidrógeno, aquí lo tenemos. ¿Cuántos kilomoles de hidrógeno quemamos? 35. ¿Y qué cantidad de agua se forma? Pues cada kilomol de hidrógeno quemado genera 1 kilomol de agua. Kilomol de hidrógeno, kilomol de agua. Pero además también se forma agua en la combustión del metano. ¿Cuántos kilomoles de metano quemamos? 15,8. 15,8 kilomoles de metano por cada kilomol de metano. Venimos aquí abajo, 1 kilomol de metano que nos forma 2 de agua. 2 kilomoles de agua. Y no hay más, como nos alimenta agua y esos son los dos componentes que pueden formar el agua, pues ya lo tenemos. Y por tanto de agua nos salen 66,6 kilomoles. Vamos a tener 66,6 kilomoles de agua a la salida. Los ponemos aquí, agua, 66,6 kilomoles hora. Bien, ya vamos a ir progresando, solo falta oxígeno y nitrógeno y ya tenemos el problema casi resuelto. Bien, ahora vamos a ver, voy a calcular cuánto oxígeno se requiere para la combustión. Para la combustión del hidrógeno, del CO, del metano, se consume oxígeno. Por tanto, vamos a ver cuánto oxígeno consumimos. Es lo que se llama oxígeno requerido. Como me dice el problema que vamos a meter un 20% de oxígeno en exceso, esto equivaldría a multiplicar el oxígeno requerido por 1,2. Si multiplicamos por 1,2 el oxígeno requerido, tenemos el oxígeno que entra. También hay una definición para el oxígeno en exceso o aire en exceso. Es equivalente oxígeno en exceso y aire en exceso. Yo voy a calcular, en vez de aire en exceso, voy a calcular, usar oxígeno en exceso para el cálculo, porque no hace falta que añadamos el nitrógeno, es igual hacerlo que no. Entonces, bueno, para ello, para calcular, para saber cuánto, vamos a intentar ver cuánto aire tenemos que alimentar por aquí, cuánto aire hay que alimentar. Y ese aire, qué cantidad tendrá de oxígeno y de nitrógeno. Entonces vamos a ver primero el oxígeno requerido. ¿Qué es el oxígeno requerido? El oxígeno necesario para quemar estos gases. La definición es el oxígeno necesario para la combustión completa del combustible, para quemar completamente el combustible a hidrógeno a agua, CO a CO2, metano a CO2 y agua. Y por tanto, vamos poniendo el hidrógeno. Quemamos 35 kilomoles de hidrógeno. ¿Y cuánto oxígeno se consume? Pues cada kilomol de hidrógeno consume medio kilomol de oxígeno. Vale. Es oxígeno consumido en la combustión del hidrógeno. Pero también consumo oxígeno en la combustión de CO. ¿Cuánto CO consumo? ¿Cuánto CO quemo? 21,2 kilomoles. Bajo la base de cálculo de 100 kilomoles que tomamos al principio. Y vamos a la reacción y miramos cuánto oxígeno consumimos. Medio kilomol de oxígeno consumido al quemar 1 kilomol de CO. Aquí no hemos puesto CO. Pero también tengo que añadir el oxígeno consumido en la combustión del metano. Eso también tenemos que hacerlo. Metano. ¿Cuánto metano quemamos? 15,8 kilomoles de metano por 1 kilomol de metano que consume ¿cuántos? 2 de oxígeno. 2 kilomoles de oxígeno. Bien, y esa suma de esos factores de conversión nos va a dar el oxígeno que consumimos en la combustión total de ese gas, 59,7 kilomoles. 59,7 kilomoles de oxígeno que se requieren para la combustión del hidrógeno, CO y metano que estamos alimentando. El CO2 y el nitrógeno no se oxidan más y por tanto son inertes que atraviesan el quemador sin que les ocurra nada. Bien, esta cifra no la vamos a poner aquí porque este es el oxígeno que sale. Esta cifra es el oxígeno que entra por aquí. Ah, no, ni siquiera, porque hay que tener en cuenta que hay que añadir el 20%. Hay que añadir un 20% más. Entonces, para eso, multiplicamos esta cantidad por 1,2 y ya
le añadimos el 20%. Si tenemos un 50% de oxígeno en exceso, multiplicamos por 1,5. Si tenemos un 100% de oxígeno en exceso, pues multiplicas por 2, es el doble. También se utiliza mucho esta fórmula. El oxígeno en exceso o aire en exceso, que es lo mismo, es igual al oxígeno que entra al proceso, menos el oxígeno requerido, partido del oxígeno requerido y por 100. Si aplicamos esto, oxígeno en exceso 20%, oxígeno que entra es nuestra incógnita, es lo que vamos a calcular, menos oxígeno requerido 59,7, entre 59,7 y por 100. Este 100 lo tachamos con el 20 y ponemos 0,2. O sea, ponemos 0,2, ¿no? Quitamos el 100 y ponemos aquí 0,2. Pasa al 59,7 a este lado multiplicando al 0,2 y este 59,7 sumando. Por tanto, el oxígeno que entra es 59,7 por 0,2 más 59,7. Que si sacamos factor común al 59,7 sería 59,7 multiplicado por 1,2. ¿De acuerdo? ¿Cuánto oxígeno, por tanto, entra? Bueno, pues el O2 que entra en el proceso es 71,64. 71,64 kilomoles a la hora. Es el CO2, es el oxígeno que entra por aquí. Por aquí, por el aire, aquí tenemos de oxígeno esa cantidad. 71, tenemos 71,64. 71,64 kilomoles de oxígeno que nos entran con la corriente de aire. Bien, ¿cuánto nitrógeno entra? Es inmediato el cálculo. La proporción 21:79 hace que si tengo el oxígeno, tengo el nitrógeno inmediatamente. Nitrógeno que entra por la corriente de aire, nitrógeno entrada por la corriente de aire. ¿Por qué pongo esto? Porque también entra nitrógeno por la corriente de gas. Entonces el nitrógeno total que entra, hay que sumar ambas cantidades, 25,5 que entran por aquí y los que entran por aquí, que los voy a calcular ahora mismo. Nitrógeno en la entrada de aire. Tenemos 71,64 kilomoles de oxígeno por 21 kilomoles de oxígeno que hay en 79 kilomoles de nitrógeno. Y por tanto inmediatamente tengo los kilomoles de nitrógeno a la entrada, que son 269,5. 269,5 kilomoles de nitrógeno a la entrada. Muy bien, ya lo tenemos todo. Así que de nitrógeno ahí tenemos 269,5 kilomoles. Y lo bueno es que aquí también los vamos a tener. No, perdón, ahí vamos a tener la suma de los 269,5 más los 25,5. Es decir, que tenemos que poner otra cosa más aquí, que es el nitrógeno total. Vamos a poner nitrógeno total a la entrada, que entra. Nitrógeno total que entra, pues es el que entra a través de la corriente de aire, 269,5, más el que entra con el gas de combustión, 25,5. Y por tanto, en total el nitrógeno que tenemos a la entrada es de 295 kilomoles. 295 kilomoles. Perfecto. Y aún nos falta un detalle. 295 kilomoles. Aquí son 295 kilomoles. Es el nitrógeno que entra, 25 por aquí y por aquí 269 con la corriente de aire. 269 por aquí, 25 por aquí. En total son 295. Y como es un inerte, el nitrógeno que entra sale y por tanto sale esa misma cantidad. Y ahora quedaría simplemente por saber cuánto oxígeno sale. ¿Cuánto oxígeno sale? Bueno, pues metemos 71,64 kilomoles de oxígeno. Es el oxígeno que metemos con el aire. Por aquí no entra oxígeno, entra solo por aquí y entran 71,64. ¿Y cuánto oxígeno se requiere en la combustión? Pues aquí lo tenemos. El oxígeno requerido en una combustión son 59,7. El requerido 59,7 y el que metemos son 71,64. La diferencia, 71 menos 59, nos da el oxígeno que sale sin reaccionar. Es debido al 20% en exceso. Hace que salga oxígeno por el gas de chimenea sin reaccionar. Así que ponemos lo último, oxígeno a la salida. El oxígeno a la salida es igual a el oxígeno que metemos por la corriente de aire, 71,64, menos el oxígeno que reacciona en el quemador con el
hidrógeno, CO y metano, que es el oxígeno requerido, 59,7. 59,7. Y esa diferencia nos da el oxígeno a la salida, que son 11,94. 11,94 kilomoles de oxígeno a la salida. Bien, y todo este jaleo que acabo de armar aquí lo vamos a colocar en un momento en una tabla. Bueno, vamos a poner aquí oxígeno a la salida 11,94. 11,94 kilomoles. Por lo tanto, lo tenemos todo. Ya hemos conseguido determinar todo lo que entra y todo lo que sale de los diferentes gases. Bien, voy a borrar esto que acabo de liar aquí. Y vamos a hacer una pequeña tabla para pasar al balance de energía. Vale, vamos a borrar, bueno, nuestra base de cálculo de 100 kilomoles la voy a dejar. Hemos calculado ya todo lo que entra y sale de todos los componentes. Creo que lo tenemos ahí ya todo. Entonces voy a hacer una pequeña tabla con estos factores que he trabajado, ¿no? Aquí. Vale. A ver, vamos a hacer una tabla en la que vamos a poner aquí los diferentes gases. Voy a poner aquí los diferentes gases y vamos a poner, a ver, pongo aquí los gases y pongo aquí la entrada y aquí voy a poner la salida. Así es más fácil de ver pues lo que hay en cada, bueno, lo que hay en la entrada y la salida. Vamos poniendo, tenemos hidrógeno, tenemos monóxido de carbono, tenemos metano, tenemos dióxido de carbono, tenemos nitrógeno, tenemos oxígeno, tenemos agua y vamos colocando lo que hay de cada componente a la entrada y la salida. Esta tabla es muy importante el dibujarla porque, por ejemplo, en un examen, el que nos corrige el examen, pues le ayuda mucho el tener esta tabla. Ve fácilmente, ve rapidísimamente si tenemos las cosas bien hechas o no. Hidrógeno a la entrada, 35. Voy copiando lo que hay aquí. En 100 kilomoles de base de cálculo hay 35 de hidrógeno. De CO tenemos 21,2. De metano tenemos 15,8. De CO2 tenemos 2,5. De nitrógeno tenemos a la entrada 25,5 más los 269 que metemos por aquí. Lo incluyo todo. 295. De oxígeno a la entrada tenemos lo que metemos por aquí de oxígeno, que son 71,64. 71,64. Y de agua, pues lo que hemos calculado, 266,6. Perdón. El agua no. El agua a la entrada no hay. No tengo agua a la entrada. Eso es a la salida, ¿no? Bien, a la entrada solo tengo hidrógeno, CO, metano, CO2, nitrógeno y el oxígeno. Ahora a la salida no tengo hidrógeno, que quema completamente, no tengo CO, que quema completamente, no tengo metano, que quema completamente. ¿Cuánto CO2 tengo a la salida? Pues aquí lo pusimos, 39,5. ¿Cuánto nitrógeno tenemos a la salida? Lo mismo que a la entrada, es un inerte, 295. ¿Cuánto oxígeno a la salida? Diferencia entre el que entra y el requerido. Hemos calculado la diferencia, 11,94. Y el agua, pues la que se ha generado en la combustión del metano y del hidrógeno, y vale 66,6. Son kilomoles. Y ahora respondemos a la primera pregunta. Composición del gas de salida. Sumamos todo esto y son 413,04. 413,04 kilomoles. La tabla, si eso ponemos aquí kilomoles para indicar que está todo en kilomoles. Bien, y ahora, por ejemplo, ¿qué porcentaje tenemos de dióxido de carbono? Pues tenemos 39,5 entre los kilomoles totales, 413,04, y lo multiplicamos por 100, y si hacemos esta cuenta veremos que obtenemos efectivamente 9,56%. ¿Qué porcentaje tenemos de nitrógeno? Pues 295 kilomoles de nitrógeno entre 413,04 y por 100
es el porcentaje en moles de nitrógeno, que será 71,42. 71,42%. Y ya lo dejo porque porcentaje de oxígeno a la salida, pues lo mismo, 11,94 entre 413,04 y por 100, pues tal, y el agua lo mismo, la suma de esos porcentajes debería dar 100. Ahí tenemos terminada la primera parte del ejercicio, el balance de materia y hallando las composiciones del gas de chimenea. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte del ejercicio. Para ello necesitamos esta tabla, es muy importante esta tabla, y las reacciones. Las reacciones también nos hacen falta, y pasamos a calcular pues el calor que va a liberar este quemador. Este quemador va a liberar una cantidad de calor Q, un calor Q. Bueno, si es a presión constante podemos llamarlo delta de H si queremos, cambio de entalpía. Si trabaja a presión constante, pues son cambios de entalpía, ¿no? Vale, ¿cómo sabemos el calor que se va a liberar? Pues el calor liberado se produce debido a las reacciones químicas que tienen lugar, que son exotérmicas, son combustiones y liberan calor. Pero también depende de las condiciones de entrada de los reactivos y de salida de los productos. Vemos aquí en el ejercicio que los reactivos entran precalentados a 300 grados. Dice que tanto el gas de combustión como también el aire, todo entra a 300 grados. Y sin embargo el gas de chimenea sale a 600. Sale a 600 grados el gas de chimenea. Vale, 600 grados. Y la pregunta es ¿cuánto calor se libera? Bien, para esto necesitamos una tabla con calores de combustión de estas reacciones. Podrían darnos, por ejemplo, entalpías de formación de las diferentes sustancias que participan en la reacción, y con ellas podemos calcular el calor de combustión. O bien que nos den los calores de combustión directamente. Yo aquí tengo una tabla en la que me dan unos datos. Bueno, en el ejercicio me dan unos datos. Y tengo calores de combustión del hidrógeno, CO y metano. Estos tres de arriba son los que me interesan porque es lo que quemo. Para el hidrógeno y para el metano tengo dos valores, el que llama superior, calor de combustión superior e inferior. El superior es considerando que el agua quede como líquida, y el inferior es si queda vapor. Si el agua queda como líquida, se condensa, se libera más calor, se libera el calor latente del agua, y por tanto por eso hay más un valor superior, ¿no? La diferencia entre ambos, 68 y 57, es el calor latente del agua. Yo voy a tomar el inferior suponiendo que el agua que se ha generado es vapor. Si suponemos que es líquida, ponemos el valor pondríamos el valor superior si consideramos que el agua es líquida, pero después, claro, a 600 grados, al subir a 600 grados la temperatura a la que sale es vapor, y habría que considerar el calor latente de vaporización. Por otro lado, tengo otra tabla aquí con C sub es, es el otro dato que me da, C sub es. Bueno, esto no lo comprendo bien, me da C sub P a 300 y a 600. En realidad la C sub P debería darse en un rango, tiene un rango de validez. No, esta C sub P, no, si es a 300 solo válida, pues no me sirve, tiene que tener un rango. Por ejemplo, pues que tenga un rango, no sé, entre 25 grados y 300 grados. ¿Vale? Y la uso en ese rango. Esta 600, pues que tenga un rango de 300 a 600. Pero esto sí, no sé, no lo entiendo muy bien. Bueno, de todas formas, voy a usar esta C sub P de aquí cuando trabaja a una temperatura baja, y cuando trabaja a una temperatura cercana, digamos, a 600, pues bueno, a temperatura más elevada uso esta, que será un poco más correcta. Hay C sub P's mejores que son función de la temperatura. Es un poco más complicado hacer los cálculos, pero porque aquí hay que hacer la integral, hay que integrarla, pero no hay problema, no se puede también hacer. Y bueno, pues entonces lo que sí observamos también es que otra rareza que vemos aquí es que el calor de combustión lo da 18 grados. Es más habitual que los calores de combustión estén a 25, a 298 Kelvin. Los químico-físicos determinaron entalpías de formación y calores de combustión a 25 grados, pero aquí nos da 18. Entonces esto de 18 grados es importante, porque estos números que tengo aquí nos dan el calor que se libera en la combustión, por ejemplo, de un mol de hidrógeno. Son 59,7 kilocalorías, pero a 18 grados. Si la temperatura cambia, estos calores cambian, solo serían válidos a 18 grados, y por tanto, claro, no podemos hacer las reacciones
a la temperatura a la que entran los reactivos, que son de 300 grados, porque estos valores no sirven. Tendríamos que tener entalpías de combustión a 300 grados para utilizarlas. Y entonces nos vamos a ver obligados a hacer un ciclo termodinámico en el que vamos a pasar los reactivos de 300 grados a 18 grados. Y ahí vamos a hacerlos reaccionar para ver cuánto calor liberan. Y después de 18 grados vamos a subir la temperatura de los productos obtenidos a la temperatura final del gas de chimenea, que son 600 grados. Y de esta forma, esa suma de entalpías, teniendo en cuenta que la entalpía es una función de estado, si prefieres aplicar la ley de Hess, la entalpía es una función de estado y por tanto la suma de entalpías de esos tres pasos, el paso de 300 a 18, la reacción, y el paso de 18 a 600, me da el calor liberado por nuestro quemador, el calor que va a intercambiar el quemador con la caldera. Bien, pues vamos a ello, a plantearlo en un momento, que me enrollo mucho. Bueno, pues a ver, vamos a hacer, como tenemos esos datos, vamos a hacer un pequeño ciclo termodinámico. Vamos a poner aquí, un primer estado en el que voy a situar los reactivos. Aquí vamos a poner nuestros reactivos. ¿Qué reactivos tenemos? Pues todo lo que entra en el quemador, todo lo que entra. Tenemos hidrógeno, ahí tenemos los moles, ¿no? Están aquí a la entrada, esto es lo que entra, por tanto ponemos todo esto. Hay hidrógeno, hay monóxido de carbono, tenemos metano, tenemos dióxido de carbono, tenemos nitrógeno y tenemos oxígeno. La verdad es que el nitrógeno es un inerte y el CO2 también es un inerte. Podíamos no tenerlos en cuenta a la hora de este ciclo que voy a dibujar y pasarlos directamente del estado inicial al final. Ahorrábamos unas etapas, pero bueno, no se ahorra tampoco gran cosa, no es muy importante, pero lo que no reaccione, no hace falta que lo bajemos a 18 grados. Como no reacciona, directamente lo podemos pasar de 300 a 600. Esto está a 300 grados. Bueno, pero a 300 no tengo el calor de reacción del hidrógeno con el oxígeno, ni del CO con el oxígeno, ni del metano con el oxígeno. Lo tengo a 18. Por tanto, voy a bajar la temperatura a lo que llaman una temperatura de referencia, que en este caso sería 18 grados. Y todos estos componentes, hidrógeno, CO, metano, CO2, nitrógeno y oxígeno, los bajo a 18 grados. Y ahora aquí hago la reacción. Ahora los hago reaccionar a 18 grados. Vamos a hacerlos reaccionar a esa temperatura, a 18 grados. Y se van a convertir en los productos. ¿Y qué productos tengo? Solo copio los productos. CO2, porque el metano desaparece, el CO desaparece y solo queda CO2, nitrógeno, oxígeno y el agua. El agua que se forma, aquí no la había, pero ahora ahí sí se forma en la reacción a 18 grados. Los productos a 18 grados. Esto tiene un cambio energético que sería la entalpía de reacción, delta H de reacción. Y ahora a estos productos voy a elevarle su temperatura hasta la temperatura a la que salen como gas de chimenea, que son 600 grados. Y tendré eso mismo. Los productos no cambian porque esto es simplemente un cambio de temperatura, no se produce reacción química aquí. Y este paso, eso voy a dibujarlo después. Vale, entonces aquí tengo una entalpía delta H1, tengo una entalpía delta HR y aquí, por ejemplo, delta H2. Bien, esta suma de entalpías, como podemos ver, me lleva de los reactivos a los productos. Como la entalpía es una función de estado, no importa el camino seguido, lo que importa es el estado inicial y final. Por tanto, el cambio entálpico es el mismo que si vamos así directamente. Y este va a ser el cambio de entalpía total, que es el calor que la caldera intercambia el quemador intercambia con la caldera. Por tanto, ese calor Q será la suma de delta H1 más delta HR más delta H2. Esta es la fórmula que vamos a usar para hacer nuestro balance energético, esta fórmula tan simple. Eso sí, voy a considerar que el agua que obtengo aquí es un agua gaseosa, porque voy a coger los calores de combustión inferiores, que son los que dan agua-gas. ¿Qué ocurre si cogemos los superiores? El agua aquí quedaría líquida, y por tanto, ese agua líquida tenemos que hacer una cosa con ella, tenemos que vaporizarla, y por tanto sería necesario sumar el calor. En realidad, para hacerlo bien, tendríamos que pasar el agua de 18 grados a 100 grados. Y para ello hay que tener la C sub P. ¿Qué calor se requiere para que el agua pase de 18 a 100? Pues es los moles de agua por la C sub P del agua y por el cambio de temperatura, que sería 100 menos 18. Y después, a 100 grados se produce la vaporización del agua. Entonces hay que sumar el calor latente.
kilocalorías o en la unidad que sea, kilocalorías por mol de agua que se evapora. Y si no hay un mol, pues hay que multiplicar por el número de moles, si es un número distinto. Esto es el calor para pasar el agua de 18 a 100. Y después sumamos la entalpía de vaporización, el calor latente de vaporización, por los moles de agua que estamos vaporizando. Y después habría que poner otra vez un término NC sub P delta dt para pasar el agua de 100 a 600. Y ahí tendríamos el agua a 600 vapor. Pero si yo considero que aquí el agua es gas ya, pues me ahorro este término de aquí. Y además, bueno, también si se supone que la C sub P es la misma entre 18 y 100 que entre 100 y 600, pero bueno, esto en realidad no sería así. Habría que es una C sub P distinta porque aquí el agua está líquida. Entre 18 y 100 está líquida. Entre 100 y 600 está vapor. Por tanto, la C sub P es muy distinta, ¿vale? C sub P líquida, C sub P vapor. No se puede considerar igual. De acuerdo. En mi caso sí, no hay problema. Si considero el agua 18 vapor, pues bueno, entre 18 y 600, pues bueno, voy a considerar una C sub P, que no sé muy bien cuál voy a utilizar porque como enseñé antes en la tabla, pues tengo dos C sub Ps, una que pone 300 y otra que pone 600. No sé, voy a usar la de 300 aquí para este paso, para delta H1, y aquí la de 600, pero lo que debe dar es un rango de validez para la C sub P, no una temperatura concreta. Si la C sub P es válida solo a 300 una y otra solo válida a 600, no me sirve, porque yo aquí la aplico en un rango amplio de temperaturas, entre 300 y 18 y aquí entre 18 y 600. Entonces necesito una C sub P que sea aquí, que tenga un rango de validez entre 18 y 300, y aquí que tenga un rango de validez todavía más importante, entre 18 y 600. Bueno, quizá la tabla no la interpreto yo bien, a lo mejor lo que esta tabla me indica, quizá, es que posiblemente lo que indica esta tabla es que, bueno, que aquí la C sub P es válida hasta 300 y aquí es válida hasta 600. Posiblemente sea lo que indica. Aunque debería dar rango de validez para no tener duda al respecto. Bueno, no tiene tampoco mucha importancia. Esto que vamos a hacer no va a diseñar ninguna caldera que... así que bueno, no se va a quejar seguramente nadie, ¿verdad? Porque no lo hagamos muy bien. Bien, pues vamos a hacer el cálculo. ¿Cuánto vale delta H1? Bueno, pues vamos a pasar estos componentes de 300 a 18. Como digo, el CO2, que es un inerte y no reacciona, y el nitrógeno, que es un inerte, podíamos no tenerlos en cuenta en este paso. O sea, no ponerlos aquí. CO2 y nitrógeno aquí no los poner. No poner el CO2 y el nitrógeno. Y pasarlos directamente de aquí a aquí, de 300 a 600. CO2 y nitrógeno directamente de 300 a 600. Así nos ahorrábamos dos términos. Porque como no reaccionan, como el CO2 y el nitrógeno son inertes, no reaccionan, pues no hace falta llevarlos a la temperatura de 18 grados. Delta H1, ¿cómo se calcula? Pues empezamos. No lo voy a hacer completo, solo digo con pongo un par de términos y lo dejo porque es agotador esto, no merece la pena. Moles de hidrógeno por la C sub P del hidrógeno y por el cambio de temperatura. Eso. Más, seguimos con el otro componente, moles de CO por la C sub P de CO y por el cambio de temperatura. Más, etcétera, así a lo largo de todos los componentes, puntos suspensivos. Hay que seguir con el metano, CO2, nitrógeno y oxígeno. CO2 y nitrógeno podemos no ponerlos si no queremos. Vale, esto sustituyo los primeros. Moles de hidrógeno, pues los miramos aquí en la tabla, en la entrada. Aquí ponemos los datos de entrada. 35 son kilomoles. Y la C sub P... A ver, voy a mirar esa C sub P que estuve quejándome de ella. Está en kilocalorías partido de kilomol y Kelvin. Por tanto, perfecto. Ponemos en kilomoles. 35 kilomoles de hidrógeno. Por la C sub P del hidrógeno. Hidrógeno C sub P vale... Cojo la de 300 Kelvin. 6,955. Kilocalorías partido de kilomol y Kelvin. Por la diferencia de temperatura. 18 menos 300. Da igual una diferencia en grados centígrados que en Kelvin. Por tanto, no te preocupes porque aquí tenga Kelvin y aquí centígrado y los tache, que no hay problema ninguno. Kilomol y kilomol se va
y ya tenemos en kilocalorías el primer valor. ¿Qué hace este término? ¿Qué hace lo que acabo de calcular? Baja, o sea, nos indica la energía que se va a liberar cuando el hidrógeno pasa de 300 a 18 grados. Y así sigo con los demás. Ahora paso al CO. En la entrada, 21,2 kilomoles de CO por la C sub P de CO. Vale 7,134. 7,134 kilocalorías partido de kilomol Kelvin. Y la diferencia de temperatura, 18 menos 300 grados. Grados se van con Kelvin, kilomol se va con kilomol. Y puntos suspensivos, más etcétera. Eso es delta H1. Hay que seguir con todos los demás. Con metano, con CO2, nitrógeno. Bueno, en principio los podemos poner todos. Insisto, CO2 y nitrógeno podríamos pasar de ellos, no hacerlo con ellos, no hacerlo. Y después al final en delta H2 habría que sumar un término, en delta H2 sumar un término, dos términos con ellos, pasando CO2 de 300 a 600 y nitrógeno de 300 a 600. Pero bueno, también se puede aquí añadir en delta H1. Ahora vamos a pasar a la reacción. Vale, ¿cuánto vale el calor liberado por la reacción? Pues son tres reacciones, estas. Pues vamos a mirar cuánto calor liberan. Por ejemplo, la primera. Este delta HR, vamos a empezar, vamos a ponerlo, delta H de reacción. Bien, la primera reacción, hidrógeno. ¿Cuántos kilomoles quemo de hidrógeno? 35. 35 kilomoles. Y voy a la tabla y miro el calor de combustión del hidrógeno, el inferior, que genera agua-gas, 57,8 kilocalorías mol. El hidrógeno, esta reacción tiene un cambio de entalpía por mol. El cambio de entalpía, delta de H, es 57,8. 57,8 kilocalorías por mol de hidrógeno que quemamos. Cada mol de hidrógeno quemado libera 57,8 kilocalorías. Por tanto, ponemos 57,8 kilocalorías por mol de hidrógeno y multiplico por 35 kilomoles que quemamos. 35.000 moles. Y eso me da el calor liberado en kilocalorías por la primera reacción, al quemar 35.000 moles. El hidrógeno quemó todo él a agua y liberó 35.000 por 57,8. Más. ¿Qué más quemo? CO. ¿Cuánto quemo de CO? 21,2 kilomoles. ¿Y cuánto libero al quemar CO? CO 67,4. El CO no tiene calor superior o inferior de combustión porque el CO no forma agua. Al no formar agua tiene solamente un calor, 67,4. ¿Por cuánto multiplico? Pues 21,2 kilomoles, 21.200 moles. Más la tercera reacción, quemo metano. ¿Cuánto libero al quemar metano? Cojo el inferior, 191,8. 191,8 kilocalorías mol. ¿Por cuántos kilomoles de metano quemo? 15.800 moles. 15.800 moles de metano. Hacemos la suma. Hacemos esta suma y tenemos, pues en kilocalorías, el calor del HR, esta etapa. Será negativo, me imagino. Perdón, aquí hay un problema. Cuando quemamos, liberamos calor. Es que me ha engañado la tabla, lo pone positivo. Son calores liberados, es muy importante ponerles un signo menos. Esto es negativo, menos 57,8. El de la siguiente reacción es menos 67,4. Y el de la siguiente reacción es 191,8. Negativo, son negativos. Es decir, es importante, es menos, son menos, no más. Esto es un detalle importante. La tabla me acaba de, al poner los positivos no me he dado cuenta, son negativos porque son calores liberados, es una combustión, no hay duda. Se libera calor, el calor de combustión, es negativo. Y por último falta delta H3. ¿Cuánto vale? Delta H2. ¿Cuánto vale esto? Pues pongo unos términos solo. El CO2, nitrógeno, oxígeno y agua, si el nitrógeno y el oxígeno los hemos considerado en delta H1, también ahora en delta H2 hay que considerarlos. Moles de CO2 por la C sub P del CO2 y por el cambio de temperatura. Moles sigo sumando. Más, siguiente componente, por ejemplo, nitrógeno. Pues moles de nitrógeno, C sub P de nitrógeno, cambio de temperatura. Moles de oxígeno,
C sub P de oxígeno, cambio de temperatura. Moles de agua, C sub P de agua, cambio de temperatura. ¿Cuánto vale todo eso? Moles de CO2, los miramos a la salida. 39,5 kilomoles de CO. Por la C sub P, vamos a la tabla. C sub P de CO2. Cojo el superior, o sea, la 600. 11,056. 11,056 kilocalorías partido de kilomol Kelvin. Diferencia de temperatura. 600, temperatura final, menos 300, menos 18, perdón. Menos 18, temperatura inicial. Menos 18 grados. Kilomoles, y está. Más, siguiente, nitrógeno. Moles de nitrógeno. 295. Esos son los mismos a la entrada que a la salida. 200, por eso, 295 kilomoles. Por C sub P de nitrógeno. La buscamos ahí, nitrógeno, 725,8. 725,8 kilocalorías, kilomol Kelvin. Por diferencia de temperatura, 600 menos 18 grados centígrados. Y hay que seguir. Más, falta todavía dos términos, oxígeno y agua. El agua, como es vapor, no hace falta tener en cuenta el calor latente. Si fuera líquida, habría que pasarla, como digo, primero a vapor, sumando el calor latente. O sea, habría que añadir el calor latente de vaporización del agua simplemente y ya lo tendríamos. Ahora, ¿qué hacemos? Sumamos todo esto. Sumamos delta H1, delta HR, que es negativo, y delta H2. Delta H1 es negativo también. Se enfría, por tanto se libera energía. Delta HR es una combustión, es negativo, y delta H2 es positivo, porque se calientan esos productos de reacción a 600. La suma de delta H1, delta H2 y delta HR da el calor total. Habría que comprobar que salen menos 5,5 por 10 elevado a 6 kilocalorías, que son por hora porque en el balance de materia, los flujos de gas de combustión, los flujos del comburente, del oxidante, del oxígeno, del aire, ¿no? Pues son por hora, por tanto todo este cálculo es por hora. Bueno, os voy a dejar aquí este tremendo lío, espero que sirva para algo y bueno,